Hola, muy buenas tardes. Hoy voy a hablar acerca de las preguntas que le hicimos a los maestros de la Escuela Normal Superior. Va a ser acerca de la empatía, acerca que nos dieron a entender que es una capacidad de ponerse en el lugar de los demás, de comprender sus emociones y reacciones en el ámbito escolar. Esta actualidad no solo es deseable, sino esencial. Los docentes, como guías de los estudiantes, deben mostrar empatía para poder entender las distintas realidades que los alumnos viven afuera del aula, pues estos pueden estar lidiando con situaciones complejas en sus hogares o comunidades. Es cierto que en muchos casos los estudiantes provienen de familiares disfuncionales, lo cual puede influir en su comportamiento o en actitudes dentro del aula. En lugar de simplemente sancionar o regañar, es fundamental que el docente se acerque con una postura comprensiva hacia sus alumnos, buscando siempre entender el origen de esos comportamientos. Esto no solo fomenta un ambiente más respetuoso, sino que también permite que los estudiantes se sientan escuchados y valorados y apoyados. Así podemos generar que haya cierta conexión con los docentes, así como los docentes con los alumnos. Esto puede generar más conexión el uno con el otro y los alumnos se sientan más que están bien donde ellos están. Como comparando ambas reflexiones, podemos ver que aunque se enfocan en aspectos ligeramente diferentes, ambas resaltan la importancia de la empatía como un medio para mejorar nuestra interacción con los demás. En el primer comentario menciona que la empatía genera un ambiente de respeto y entendimiento mutuo, lo cual es la clave tanto en el aula como en cualquier entorno social. Esta idea se conecta directamente con lo que se menciona en la segunda reflexión. Si las personas no tuviéramos empatía, nos volveríamos seres humanos distintos y fríos, sin capacidad para conectarnos y seguir seguidamente con los demás. Así podemos apoyar, entendiendo cómo se sienten los demás y así los podemos apoyar a sentirse más seguros y estar seguros de ellos mismos. La empatía se convierte en el puente que nos une. Así como respuesta de los alumnos, nos dicen que la empatía nos permite no solo entender al otro, sino también actuar de manera consciente, considerando siempre el impacto de nuestras acciones en quienes nos rodean, así sean amigos o familiares. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Guadalupe y la siguiente pregunta que vamos a analizar es ¿qué es la asertividad? Debido a la popularidad de este concepto, me sorprendió mucho las respuestas tan acertadas que tuvieron tanto alumnos como maestros. Todos están de acuerdo que este concepto es una habilidad social que se va adquiriendo conforme las experiencias, las situaciones que se van presentando en nuestra vida cotidiana en cualquier ámbito. ¿En qué consiste ser asertivo? Eh, es la capacidad de hablar con firmeza, de manera directa, de manera en que yo tenga regulada mis emociones, expresar lo que siento sin dañar a las personas a las que me estoy dirigiendo, sin ofender, sin criticar, sin hacer una mala acción que haga que mi entorno se sienta incómodo y sobre todo yo. También saber expresar, saber en qué entorno me puedo expresar de manera en que no me sienta juzgada o cuestionada,
de una manera negativa. Esto de manera en que todos lo apliquemos, creará un ambiente sano y menos conflictivo para, pues, en la toma de decisiones, en la toma de realizar alguna actividad que, pues, nos beneficie a todos. Y pues bueno, no es algo sencillo, es una práctica que se tiene que hacer constantemente. El llegar a tomar decisiones asertivas requiere mucha práctica, mucha paciencia, estar a la par de las personas con las que convivimos. Aquí es también donde entra la empatía, crear ese análisis de si estuve bien, si estuve mal, qué me hubiera gustado, qué le hubiera gustado a esa persona, a hacer un autoanálisis de las acciones con las que trabajamos diario, y de esa manera pues llegaremos a ser unas personas asertivas, que también pues vaya, es una situación importante debido a que trabajamos con con muchas, con muchas personas. Es la diferencia entre una emoción y un sentimiento, que pues haciendo la entrevista a los docentes y a los alumnos pudimos hacer un porcentaje del 100%, en donde desgraciadamente el 75% de los entrevistados no sabían la diferencia de una emoción y de un sentimiento, inclusive no sabían que cada una era diferente, y el 25% restante sí sabía que había una diferencia entre ellas, y pues hay algunos que pues como que sí sabían qué era y simplemente decían lo mismo, ¿no? Entonces pues es muy claro decir que pues una emoción pues es algo que pasa espontáneamente, momentáneamente, a través de la diferencia de un sentimiento, que es algo que es más profundo, más duradero. Es importante que los docentes y alumnos que se están formando como maestros, es importante que tengan en cuenta esta diferencia entre una emoción y un sentimiento. Esto les permite a los docentes que se pueda fomentar las interacciones emocionales en el aula para generar ambientes de aprendizaje. Es decir, si un maestro se ve involucrado en una situación en la que el educado esté sufriendo por alguna situación, alguna emoción o un sentimiento, ya sea una emoción de ira o de enojo, de desánimo o de lo que esté atravesando, es importante que el docente sepa qué es lo que está pasando por este alumno, si es algo espontáneamente o es algo relativamente importante que le tiene que dar seguimiento. Entonces, haciendo esas entrevistas, pues nos dimos cuenta que pues para ellos, o sea, saber cuál es la diferencia de cada uno, pues es algo en que en la actualidad es importante la salud mental de los alumnos. ¿Por qué? Porque esto influye mucho dentro del aula. Si un alumno o un estudiante está atravesando por alguna situación emocional o sentimental, es muy claro que se va a ver reflejado en el aula, porque no va a querer trabajar, no va a querer realizar actividades, no se va a querer involucrar en las actividades que se van a estar realizando. Entonces, por eso es considerado que los docentes sepan qué es la diferencia de los conceptos. Así como también había un autor, Damasio, que decía que, o que explicaba que las emociones son respuestas que se dan a través del cerebro, mientras que los sentimientos se pueden interpretar o inconscientemente de las emociones. O sea, que tenía que pasar una emoción, tenías que sentir una emoción, y de las emociones iban a sacar los sentimientos. Cuando es muy claro que hay veces sí surgen, pero que una emoción y un sentimiento no es lo mismo. En cuanto a la educación socioemocional, es un proceso de aprendizaje que permite a los estudiantes reconocer y regular sus emociones, fortalecer su identidad y establecer relaciones positivas, tomando decisiones responsables. Según la SEP,
Su propósito es generar bienestar emocional, social, mediante experiencias dentro del aula, promoviendo un ambiente de respeto y confianza. Ahora bien, la UNESCO destaca que este aprendizaje equilibra los aspectos cognitivos, emocionales y conductuales, impactando el rendimiento académico, la salud mental y la convivencia en la sociedad. Además, la considera un pilar para la transformación educativa y un cambio social positivo. La respuesta de los docentes muestra una comprensión parcial de lo que implica la educación socioemocional, aunque con distintos enfoques. Si bien los docentes reconocen la importancia de las emociones en el aprendizaje y la necesidad de promover la autorregulación, el bienestar y la confianza en el aula, algunos aspectos clave no se abordan de manera clara o profunda. Las emociones afectan la forma en la que los alumnos aprenden y que en el aula debe ser un espacio seguro y de confianza. La necesidad de que los alumnos aprendan a manejar sus emociones y a reflexionar sobre ellas. En cambio, los alumnos tienen una comprensión básica de la autorregulación socioemocional, identificando los elementos como el manejo de emociones y la interacción en la sociedad. Sin embargo, sus respuestas son superficiales. La educación socioemocional es fundamental en la formación de estudiantes y docentes, no solo para mejorar el aprendizaje, sino también para fomentar relaciones interpersonales sanas y fortalecer la convivencia en la comunidad escolar y más allá. ¿Realizas algunas actividades para mejorar tu estado de ánimo? ¿Cuáles? Los alumnos respondieron una alumna respondió leer libros y tomar café. Otro alumno puso que por medio de ejercicios de respiración puede mejorar su estado de ánimo. Ahora la comparación de las respuestas de los maestros. Bueno, el primer maestro nos indicó que para mejorar su estado de ánimo, lo que él hace es ir a compras en línea por Amazon, y lo que él hace es buscar descuentos en cosas que ya tiene, que no tiene todavía en su casa, o cosas que le hacen falta. Otro maestro nos indicó que lo que él hace para mejorar su estado de ánimo es estar encerrado en su cuarto solo, o pasear al parque y escuchar los pájaros. Es lo que a él ayuda para mejorar su estado de ánimo, estar solo y entenderse a él mismo primero. Otra maestra nos dio su resultado, que para mejorar su estado de ánimo, lo que ella hace es ver videos de TikTok. Es lo que ella utiliza para mejorar su estado de ánimo. En comparación que de los alumnos hacen otras actividades que ellos dicen hacer. Por ejemplo, una alumna de español dice que lee libros y toma cafecito, y otro alumno dice que hace ejercicios de respiración, de relajación, para mejorar su estado de ánimo, para encontrarse a sí mismo y no desquitarse con los demás. Bueno, por mí sería todo en la parte de hoy. Espero que haya sido de útil mis respuestas. Es una pequeña reflexión acerca de las respuestas que hicimos a los docentes, a los alumnos de la Escuela Normal Superior. Nos hablaron acerca de la empatía, no es solo ponernos en el lugar de los demás, también es entenderlos, apoyarlos para que nuestros compañeros. Los docentes entrevistados
son conscientes de que la regulación emocional es un proceso constante y que no siempre es posible tener un control total de las emociones, teniendo diferentes respuestas, tanto como docentes y alumnos, mientras que algunos admiten reaccionar por impulso y no tienen o no se puede tener control de las emociones. Otros afirman que se pueden gestionar mediante reflexión y un trabajo constante. El Instituto Nacional de Neurociencias declara realmente que las emociones no son controlables. Lo controlable son las acciones de estas, lo que surge como inteligencia emocional, identificar las emociones y el de los demás y distinguirlas y etiquetarlas para adaptarse a la situación de forma más apropiada. Tanto CONACYT y otros estudios declaran que el control de las emociones es clave para el desarrollo personal y social de los estudiantes. Aprender a reconocer y regular las emociones permite fortalecer relaciones interpersonales, evitar conflictos innecesarios y mejorar el bienestar. En el contexto educativo, la educación socioemocional ayuda a crear un ambiente positivo e incluyente, potenciando el aprendizaje y tomar la decisión responsable. Cuando un estudiante maneja adecuadamente las emociones, puede enfrentar mejor los desafíos y aprovechar al máximo sus capacidades. En cambio, la falta de regularización emocional puede obstaculizar su desempeño y afectar su interacción con los demás. Por ello es fundamental que los futuros docentes desarrollen estrategias para fomentar la inteligencia emocional en el aula, promoviendo así una educación integral que promueve individuos resilientes y constantes de su bienestar y el de su entorno. Hola, según no me conoces, soy Nicté, estudiante de la licenciatura de Educación Artística, y el día de hoy quiero compartirte algo muy interesante. Como ustedes ya escucharon, mis compañeras y yo realizamos una entrevista a diferentes alumnos y docentes de nuestra escuela sobre la educación socioemocional. Así que acompáñame a analizar esa entrevista. También lo que realizamos fue una comparación de cada respuesta para saber si alguno de los entrevistados nos mencionaba en sus palabras influencia de algún teórico. Recordemos que está la teoría del desarrollo cognitivo, entre otras. Así que acompáñame a escuchar estas respuestas y al finalizar el análisis que tienen con ciertos autores. En la respuesta de la siguiente pregunta, que fue: ¿qué desafíos se enfrentan los educadores al implementar la educación socioemocional? Y nos percatamos de que los maestros concuerdan con varios puntos. Por ejemplo, una maestra mencionaba que en ocasiones no contamos con la capacidad adecuada para abordar las emociones de los estudiantes. Destaca también que en la actualidad el reconocer las emociones y sentimientos de los alumnos es fundamental para mejorar los resultados educativos. Nos decía que no se trata de validar un aprendizaje académico. Tomemos el ejemplo de un alumno que aprende a nadar. Ella nos decía: ¿realmente sabemos qué siente durante su aprendizaje? Tal vez en su clase llega con miedo porque aún no logra canalizar ese sentimiento, o porque está enfrentando dificultades en su entorno familiar. Por otro lado, un maestro nos comentó que el entorno familiar tiene un impacto crucial en los alumnos. Aunque en las aulas, como docentes, pueden implementar estrategias para promover la educación socioemocional. Sin embargo, muchas veces en casa el seguimiento no es el mismo. Y esto se entiende ya que vivimos en una situación social complicada y cada estudiante enfrenta su propia realidad. Y como docentes nos aconsejaba
que debemos predicar con el ejemplo y enseñar lo importante de la empatía. La siguiente respuesta fue de un alumno que, basado a las respuestas de otros, él es el que concordaba más con estos maestros. Él nos mencionaba la falta de herramientas y conocimiento del análisis psicosocial en su formación y en la estigmatización de los temas relacionados a la salud mental y el manejo de las emociones. Cuando relacionamos pedagogos con las entrevistas analizadas y cuando hablamos de motivación en el aprendizaje, tenemos que mencionar a María Montessori y su enfoque en el aprendizaje autónomo. Ella propuso que los niños aprenden mejor cuando tienen libertad para elegir y explorar a su propio ritmo, respetando sus intereses y necesidades. Esto nos recuerda que no todos aprendemos de la misma manera, por lo que es esencial, como nos comentó la maestra en la entrevista, crear un entorno seguro, donde los alumnos se sientan motivados y confiados en su proceso de aprendizaje. La motivación es una herramienta clave para potenciar su desarrollo y fomentar una educación más significativa. Ok, la siguiente pregunta es: ¿de qué manera la educación socioemocional favorece el desempeño de los alumnos? En esta pregunta pues hubieron muchas opiniones, todas de manera positiva, pero hubo una en la que me llamó la atención, que mencionan la autorregulación y la metacognición. ¿Por qué es relevante la metacognición? Es importante que el alumno reconozca el cómo aprende, el cómo esto le beneficia, el cómo esto lo afecta, para así poder desempeñarse de una manera pues, positiva y de cierta manera tomar mejores decisiones. Gardner también menciona las inteligencias múltiples. En específico hace énfasis en la inteligencia interpersonal, que es, como mencionamos, el desarrollar las capacidades y habilidades para así reconocer y motivarse a autorregular sus propias emociones, su temperamento, basado pues en el interés del mismo alumno. También las habilidades y el desempeño que voy a desarrollar en el aula y pues la motivación con la que pues al saber todo lo que implica pues me van a favorecer y pues eso también aumenta la autoestima del alumno de cierto modo. Otra cosa que mencionan también, bueno, hay un autor que menciona las inteligencias Saber qué papel juegan los padres de familia en el desarrollo socioemocional de sus hijos. Bueno, primero, antes que nada, los entrevistados estaban con las opiniones de que es muy importante que los padres de familia estén involucrados en todo lo que tenga que ver a la emoción de sus hijos. ¿Por qué? Porque los padres de familia siempre van a desarrollar un papel fundamental en donde sus hijos son las primeras figuras con los que los niños interactúan. Es decir, los padres de familia interactúan con los hijos y los hijos, dependiendo de sus estados de ánimo de los padres de familia y cómo se estén comportando, pues a través de esto, de lo que van reflejando, pues pueden modelar de un cierto modo a sus hijos. Gestionando sus emociones, la relación con las demás personas, tanto como con sus compañeros, alumnos, fuera de la escuela, con otras personas con las que se puede rodear, etc. Y pues también pueden enfrentar desafíos de la vida que los va a ayudar a ser más independientes. Pues esos son algunos comentarios que pues nos hacían llegar y decir algunos entrevistados. Sin embargo, habían otros que nos decían que los padres de familia a veces no son involucrados y pues desgraciadamente nos encontramos en un contexto en el que hay veces los padres de familia sí están al pendiente de sus hijos y la otra parte, como el 50%,
del 100% no están al pendiente de sus hijos, sin embargo tienen como a sus tutores. Bueno, pues para continuar, los padres de familia actúan como un modelo a seguir. ¿Por qué? Por la razón de que si para sus hijos un papá o una mamá se encuentre en una situación desagradable, que no tiene ánimos, que refleja indiferencias contra ellos o ciertos estados de ánimos que pues no reflejan unas emociones, pues obviamente que los niños los van a observar y dependiendo de cómo sus padres se estén comportando, pues ellos igual se van a dar cuenta. Entonces pues hay veces que esto influye que cuando los alumnos y alumnas llegan a las escuelas por pocos ánimos o porque sus papás tuvieron un problema o porque su tutor, etcétera, etcétera, y ciertas problemáticas que pueden atravesar fuera de la escuela, ellos se ven afectados. ¿De qué modo? De que los encuentran de muy pocos ánimos, que como bien hacían mención, de que hay alumnos en los que sus papás llegan a tener ciertos conflictos y como ellos se dan cuenta, pues al momento de llegar a la escuela, como que todo lo que ellos ya vieron, como que lo expulsan en la escuela, como que llegan a notar ese desánimo en los alumnos. Y pues se decía que pues obviamente los papás son muy importantes porque si los alumnos y alumnas observan que sus papás son unas personas que saben controlar sus emociones, les importa la salud mental, que hoy en día es muy primordial, que resuelven conflictos, que resuelven problemas, que pueden expresar sus sentimientos y que no se los guardan, pues de esa misma manera sus hijos van a hacer lo mismo o van a hacer el intento o un acercamiento de cómo poder manejar sus emociones. Y pues obviamente existen muchos roles, pero muchos roles que pueden ayudar al estudiante a generar estos modelos a seguir, porque pues es muy claro que manejar las emociones de una forma saludable, paciente, de forma empática y poder tener ese autocontrol, o sea, ya lo es todo. ¿Por qué? Porque es lo más probable que los hijos aprendan de sí mismos y pues no hay nada mejor que aprendan a través de sus padres. Sin embargo, es muy claro reflejar y recalcar que si un padre de familia está inculcando bien a sus hijos, el resultado va a ser que su hijo va a ser un niño bien. Pero si un padre de familia está demostrando violencia, agresión y ciertas problemáticas que le pueda afectar al estudiante, en clase se va a ver un bajo rendimiento en los resultados del estudiante. Entonces es por eso que los padres de familia sí cumplen un papel muy fundamental en esto. Y pues sin nada que decir, pues ese ha llegado nuestro punto de vista y nuestra opinión a través de las diferencias de cada alumno. Como conclusión, base a los resultados de las entrevistas hacia los docentes y alumnos, refleja que en la ENSI aún persiste una comprensión limitada sobre la educación socioemocional, reduciéndola en muchos casos al simple manejo de emociones sin considerar su impacto en el aprendizaje y la convivencia escolar.